¿Y ahora me escuchan? Ah, bueno, creo que mi conector estaba mal. Entonces, buenos días. Vamos a ver todos. La práctica de hoy consiste en poder venir, crear una API, conectarla con MySQL. Posteriormente a ello vamos a crear unos endpoints, el cual van a poder ser consumidos desde Postman. Entonces, los requisitos para esta práctica van a ser tres. Bueno, van a ser varias. En este caso van a tener que tener instalado MySQL, Node.js y también para utilizar MySQL, MySQL Workbench. Y como ya tenían instalado en la práctica anterior Git, entonces ya solamente es reutilizarlo. Entonces, como un inicio, vamos a instalar MySQL. Se lo voy a mostrar en Windows. Solamente les voy a indicar cuál sería el link. Yo en Windows utilizo XAMPP. Si no estoy mal, en Linux podrían utilizar LAMP. Creo que era LAMP. Entonces se van al sitio oficial de apachefriends.org y por acá les va a aparecer lo que es la descarga de XAMPP. Aquí les aparece para Windows, para Linux, para Mac. Descargan el conveniente eh, para su sistema operativo. En mi caso yo descargué XAMPP. Entonces, posterior a la instalación, o sea, la instalación es bien sencilla para Windows, solo le dan siguiente, siguiente, siguiente. Y después de haberlo instalado, les va a aparecer, eh, les va a aparecer esta ventana con todos los servicios que les instala XAMPP. Les va a instalar Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. En nuestro caso, como instalamos MySQL, nos va a crear nos va a instalar todo lo que es MySQL. Y para poder utilizar, eh, ya sea crear una base de datos, eh, o sea, cuando deseen crear su base de datos, instalen MySQL Workbench. Entonces, MySQL Workbench es el que utilizo. Entonces, ingresan al sitio oficial de MySQL Workbench, aquí en descargas, y no, no es acá. Acá donde dice descargar MySQL Workbench. Y por acá les aparece para qué sistema operativo necesitan. O sea, Windows, Linux, Red Hat, Mac. En mi caso descargué Windows. Yo ya lo tenía descargado desde hace mucho tiempo. Entonces probablemente las versiones cambian. Pero la funcionalidad sigue siendo la misma. Lo único que le hacen son adecuaciones o van parchando bugs que van encontrando en el camino. Bueno, ya tenemos instalado MySQL Workbench. Ejecutamos MySQL Workbench. Pero primero tenemos que levantar el servicio de MySQL. Para eso nos sirve XAMPP. En este caso vamos a ejecutar MySQL, le damos iniciar y nos dice que el puerto que va a estar escuchando es el 3306. Entonces este puerto es el que nosotros tenemos que configurar en MySQL Workbench. En este caso, como ustedes si recién lo acaban de instalar, no les va a aparecer ni una conexión. Y entonces le dan aquí en el signo más, crean su conexión. Pero como yo ya tengo creada mi conexión, les va a aparecer el host, que es 127.0.0.1, que hace referencia al localhost. Y el puerto que nos dijo XAMPP, que era el 3306, que va a estar escuchando. Entonces, en este caso le configuramos el puerto 3306, el usuario, root. Y si ustedes le quieren agregar un usuario, pues se lo agregan. De lo contrario, solo lo dejan como está. Prueban la conexión y les dice que sí. Entonces ingresamos a la conexión
Y por acá ya van a tener el área de trabajo para poder crear su base de datos. Como este no es un curso de base de datos, pueden crear su base de datos con las sentencias create database, el nombre de la base de datos. Posteriormente crean sus tablas con create table y los valores para cada tabla. En este caso voy a utilizar el que se llama Smart Band Data, que es una base de datos que anteriormente utilicé para una práctica. Y por eso es de que mejor lo vamos a utilizar. Dentro de esta tabla, dentro de esa base de datos, tengo una tabla. Vamos a utilizar Smart. Vamos a utilizar esa base de datos. Posteriormente, vamos a utilizar la tabla user. Let's start from user. Dentro de esta tabla, nosotros tenemos dos registros. En este caso, yo le tengo, esta tabla tiene como campos nombre, apellido, género, edad, altura, peso, usuario, password y tipo, que le puse type. Va. Entonces, esta es más que todo mi base de datos, mi esquema de base de datos, tengo mis tablas. Posteriormente a ello, como ya tengo creada mi base de datos y mis tablas, ya tengo instalado XAMPP MySQL. Posteriormente tengo que instalar Node.js. Node.js es un lenguaje para crear APIs. Entonces, ingresan al sitio oficial y descargan la versión más reciente. En este caso, pueden utilizar esta o esta, la que ustedes deseen. Lo descargan, son como 30 megas. Posterior a ello, lo ejecutan y es un siguiente para Windows. Para Linux, pues ya se utilizan otros comandos. Posterior a que hayan instalado Node.js, tengo aquí una carpeta llamada prácticas y tengo una carpeta llamada servidor y una que dice backend. Esta la tengo versionada y la descargué desde mi repositorio. Entonces, posteriormente a ello, ustedes tendrían que venir y crear algunos archivos. En este caso, no. Vamos a utilizar Visual Studio Code. Y abrimos la carpeta servidor y backend. Aquí tengo mis archivos del backend. En este caso, tendríamos que crear nosotros un JS que se llame DB Connection. Le pueden poner ustedes cualquier otro nombre. Yo le puse que este va a ser la conexión a la base de datos. Es bien sencillo. Es bien sencillo. En este caso, lleva la conexión. Nos dice que va a ser MySQL y los datos de la conexión. En este caso, como es un local, le ponemos localhost, el usuario que nosotros le agregamos aquí en nuestra conexión. No sé si recuerdan, pero el usuario nosotros le pusimos root, ¿de acuerdo? El password, como no le pusimos password, y el nombre de la base de datos, perdón, que es Smart Band Data. Posteriormente a ello ya tengo creada aquí mi conexión. Posteriormente a ello tendríamos que nosotros crear, permítame un momento que me están solicitando el acceso.
No tengo nada. Ah, posteriormente tenemos que crear nosotros un index.js. Dentro de este index.js vamos a agregar estas variables. Esto, casi todo esto está en internet, pero si ustedes quieren averiguar más configuraciones, lo pueden hacer. Yo les voy a dar lo básico. Creamos el server, el express, una constante. También posteriormente nosotros podemos crear varios JS. En mi caso solo vamos a utilizar usage.js. Entonces desde aquí los pueden como que implementar o llamar. O sea, pueden ir creando dentro de su API y subdividiendo, por decirles así, ya sea por tablas o por funciones o por lo que vaya a realizar su aplicación. En este caso, eh, le creé o lo instancié con una constante que se llama user. Y aquí lo que me está diciendo que va a mandar a traer toda la data que tenga dentro del archivo user.js. Entonces creamos el archivo user.js y dentro del archivo user.js volvemos a decir que nosotros vamos a utilizar la conexión a la base de datos. Lo instanciamos y nos va a decir que esta instancia o todo lo que tenga esta instancia va a mandar a traer la configuración que nosotros creamos previamente en el archivo dbconnection.js. O sea, todo esto. Es para que quede todo más ordenado y no lo tengamos todo desordenado. Bueno, posteriormente a ello, tenemos, bueno, instanciamos el archivo. Le indicamos el puerto en el cual va a estar ejecutándose esta API. En este caso va a ser en el puerto 3000. ¿Sí? Y posteriormente en el puerto 3001, porque no podemos utilizar el puerto que nosotros tenemos acá, el 3306, porque ese ya está utilizado. Entonces tiene que ser un puerto distinto. Posteriormente, si nos hace toda la conexión correcto, mandamos a escribir conexión exitosa. ¿Sí? Y esto es lo más importante, esta parte. Posteriormente vamos a utilizar nuestras llamadas, van a ser de tipo POST, porque recuerden que hay dos tipos de endpoint o dos tipos de llamadas, son GET y POST. En este caso vamos a utilizar POST. Vamos a crear como parámetros el diagonal out va a ser el nombre del método con el cual nosotros podamos consumirlo, ya sea desde Postman o desde nuestra aplicación. Vamos a crear en este caso dos variables que va a ser como parámetros que le vamos a enviar para nuestra consulta. Si se dan cuenta, acá tenemos, ok, tenemos los campos usuario y password en la tabla. Entonces le vamos a enviar como parámetro usuario y password, porque vamos a hacer una consulta. Select asterisco from user where usuario es igual a Orbic and pass igual a pruebas 1, 2, 3. Lo que nos va a devolver va a ser solamente el registro de Sebas, del nombre Sebas. Entonces vamos a crear dos variables, una de usuario y una de password. Y nos va a decir que vamos a construir el cuerpo
de esa petición, porque nosotros lo que vamos a enviar como petición va a ser un JSON. Entonces, le decimos que reg.body.usuario, reg.body.pass. Van a ser los parámetros que le vamos a enviar. Y vamos a decir que va a llamar a otro método que va a ser authenticate. Y este va a estar dentro de otro archivo JS que se llama measurements. Así le puse, ustedes le pueden poner cualquier otro. Sí, recuerdo que acá. No, perdón. Perdón. No era este. Era este método. Authenticate está dentro del archivo user.js que les había mandado a decir. Entonces nosotros le decimos que users de la instancia que hicimos punto el método authenticate, y este sería el método authenticate. Va a recibir como parámetro el usuario y password. Vamos a crear la conexión que va a ser de MySQL constante, MySQL conexión. Nos va a mandar a traer toda la conexión que nosotros creamos dentro de DB-Connections. Aquí estamos. Si nos hace la conexión, nos va a dar un OK. Y posteriormente vamos a crear una variable que va a ser el query como tal. En este caso le vamos a decir que vamos a enviar select asterisco from user where usuario, que es lo mismo que les escribí por acá, donde el usuario va a ser igual a Torvik y el password va a ser igual a pruebas 1, 2, 3. Entonces, en este caso, el parámetro que va a recibir, que es usuario y password, va a estar con este signo de, como que pregunta. Sí, yo creo que era ese, no me recuerdo. Ya no me acuerdo del idioma español. Posteriormente a ello, le decimos que al query command va a recibir como parámetro el usuario y password. Esto va a ir en orden. El usuario va a ser este y el password va a ser el siguiente. O sea, lo va a meter dentro de un arreglo. Posteriormente viene este out y envía la petición, hace la conexión a la base de datos, y si la base de datos le responde correctamente, va a devolver esta tupla. En este caso, como nosotros le estamos diciendo que manda a traer toda la información, nos va a traer todos estos registros. Posteriormente a ello, cuando ya tengamos nuestro primer método consumible, recuérdense que va a ser el método out. Este es al que nosotros le podemos acceder. ¿Y cómo le podemos acceder nosotros? Bueno, ya me estoy adelantando. Ya me estoy adelantando. Posteriormente tienen ustedes todo esto. Como les comenté, ya tienen instalado MySQL, Champ, y posteriormente ya tienen instalado Node.js. Entonces, para ustedes ejecutar su API, ustedes tienen que venir aquí, clic derecho, Git Bash Here. Estoy dentro de la carpeta práctica servidor backend. En este caso, esta carpeta, si se dan cuenta, no tiene nada. Entonces, no tiene nada, ¿verdad? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es ejecutar este comando, npm install. Solo la primera vez, solo se ejecuta una vez. Entonces le ponen npm install. ¿Se recuerdan? Solamente una vez, la primera vez que lo van a ejecutar. Le dan enter. Y nos dice que se han agregado 65 paquetes de 107 o sea, colaboradores.
Y si se dan cuenta, nos agrega esta carpeta node-módulos. Todo esto es lo que hace que funcione en Node.js. O sea, esto es todo de Node.js. Posteriormente ustedes ya tienen eh, que instalar eh, dentro de su proyecto para ejecutar el servidor. Si quieren, vamos a una nueva conexión. Vamos a ver. Era este. Bueno, posteriormente instalan Postman, perdón. Entonces Postman es libre. Vienen al sitio oficial de Postman. Y vamos a ver. Aquí debe estar. En Postman descargas. Y desde acá pueden descargar Postman. Entonces le dan descargar app, lo instalan y les va a abrir esta ventana de Postman. Entonces inicialmente les va a aparecer que es una petición tipo GET, pero nosotros no vamos a utilizar tipo GET, vamos a utilizar tipo POST. Acá vamos a agregar la URL. En este caso va a ser en el localhost, porque fue así como nosotros lo definimos acá en el DB Connection, que va a ser en el local, el repositorio local. ¿En qué puerto va a estar escuchando? ¿En qué puerto estamos nosotros iniciando el servicio de Node.js? En este caso, el puerto que nosotros le agregamos fue el puerto 3000. O sea, recuerden, puerto 3000, no el puerto de la base de datos, porque el puerto de la base de datos, recuérdense que era el 3306. No pueden poner ese mismo puerto en esta parte. Es en el puerto 3000. Entonces vamos a acceder a localhost en el puerto 3000 y el método que nosotros vamos a consumir de nuestra API va a ser out. En este caso, el método out es del archivo index.js y nuestro método que vamos a consumir es este, out. Entonces, si solo le damos a enviar, fijo, error. Aquí nos dice eh, que no lo he encontrado. Primero, ¿por qué? Porque nosotros no le estamos enviando ningún parámetro. Y tenemos que seleccionar aquí donde dice el cuerpo, tipo raw, tipo texto, no, va a ser tipo JSON, porque esa es la petición que nosotros le vamos a enviar. Y este es nuestra petición. El usuario. ¿Por qué usuario? Porque así lo llamamos nosotros en nuestra base de datos. Ah. ¿Se dan cuenta? Ah. Ok, si se dan cuenta, usuario, así se llama nuestro campo de la tabla, usuario, pass, le damos con el campo del pass. Posteriormente, dos puntos, entre comillas, el valor. Y dos puntos, entre comillas, el otro valor, el password, que sería pruebas 1, 2, 3. Esta petición es la que nosotros vamos a enviar acá, a este método. ¿Sí? Y este va a venir, creamos el usuario password, viene a user, perdón, ¿sí? Le enviamos los parámetros, viene a user.js, ingresa al modelo, viene y ejecuta esta consulta con usuario password. Entonces, veamos y probemos. Aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque todavía no hemos levantado nuestro servidor. O sea, si se dan cuenta, nosotros solamente instalamos, pero no hemos iniciado nuestra API. O sea, no hemos iniciado esto. Y para iniciarlo era con Node.
Entonces escribimos node. ¿Qué es lo que vamos a mandar a ejecutar? El index.js, porque el index es el que levanta todo. Entonces decimos node.index.js. Damos enter. Y nos muestra que está escuchando el puerto 300. Yo le puse que nos está escuchando el puerto 300, o 3000, perdón, porque si todo se ejecutó bien, y nos dice que si está escuchando el puerto correcto, yo le mandé para que solo para que lo vieran, ¿verdad? Que está ejecutándose en el puerto 3000. O sea, le puse un log nada más. Entonces, ya estamos ejecutando nuestra API. Entonces, ya desde Postman podemos ejecutar ya esta petición. Entonces, le enviamos enviar. Y ok. Nos da un status ok. Y nos manda a traer los mismos datos. Where usuario es igual a Derby. Pass es igual a pruebas 1, 2, 3. Okay. Entonces, si se dan cuenta, bueno, ya no se puede. Entonces, si se dan cuenta, nos manda a traer el ID 1, el nombre Sebas, apellido coach, género masculino, edad 25, altura 19, peso 19, el usuario, Torbi, el password pass y el type, que aquí no se mira por el grid. Vamos a ponerlo acá abajo mejor. Ahí está. Y el tipo atleta. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos mandar desde nuestra API cualquier consulta que nosotros queramos realizar a nuestra base de datos. Posteriormente, estos endpoints ustedes los van a poder ir creando conforme a sus a lo que ustedes necesitan. Entonces, probemos con insert. Entonces, vamos a crear otro método que va a ser el endpoint de un nuevo usuario. Entonces, como les había comentado, vamos a decir a punto, ¿qué tipo de petición va a ser? Punto post, el nombre del método que nosotros vamos a mandar a llamar, o sea, el que nosotros podamos acceder desde afuera, se podría decirlo. Y posteriormente, todos los campos. Vamos a ver si tengo todos los campos acá. No recuerdo si le hice alguna modificación. Vamos a ver. Nombres, apellidos, género, edad, altura, peso, usuario, password y tipo. Ahí está. Sí tengo todo. Entonces, creo mi nuevo método. Los parámetros que le voy a enviar es nombre, apellido, género, edad, altura, peso, usuario, password. Y nuevamente le decimos que va a construir el JSON con nombre, apellido, género y todos estos valores. Y de ahí vamos a crear el método del lado del user.js. En este caso, vamos a crear el modelo.export. El nombre del método que vamos a consumir desde el index. En este caso, el nombre del modelo va a ser insert user. Lo tenemos aquí, insert user. ¿Qué parámetros va a recibir? Va a recibir nombre, apellido, género, edad, altura, peso, usuario, password y tipo. Son todos estos campos. Todos estos parámetros, perdón. Posteriormente, si se dan cuenta,
viene todos los métodos o todos los modelos van a seguir siendo idénticos. Vamos a tener la constante de la conexión que nosotros estamos instanciando acá para este nuevo método y posteriormente ejecutar nuestro query command. En este caso, ¿qué query command va a ser? Va a ser un inserinto. O sea, nosotros vamos a hacer una inserción a esta tabla. User. Si dan cuenta, solo tenemos 2 registros. Ok, entonces vamos a hacer un inserinto. Entonces creamos nuestro comando de inserinto. Decimos insertar en la tabla usuario con los parámetros nombre, apellido, género, edad, altura, peso, usuario, password y tipo. ¿Qué valores le vamos a enviar? El value y como les había dicho el signo de interrogación, creo yo. ¿Cuántos parámetros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 parámetros. Y de igual manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 parámetros. Posteriormente, en el result, si se dan cuenta, es igual al otro. Vamos a enviar a ejecutar el query command con los valores que nosotros ya le enviamos previamente. Entonces, posteriormente viene este. Nosotros ejecutamos el método new user. Viene, entra al modelo, el modelo viene, crea la conexión, va a ejecutar el query y lo va a ejecutar dentro de esta tabla. Entonces, para probarlo, vamos a crear una nueva petición. En este caso va a ser desde Postman, tipo post. El método ya no va a ser out, sino que el método que vamos a ejecutar va a ser new user. New user. En el cuerpo le vamos a enviar de tipo raw. No va a ser texto plano, sino va a ser tipo JSON, porque es lo que nos va a recibir. Y copiamos esto. Ok. ¿Y qué parámetros le vamos a enviar? Le vamos a enviar nombres, nombre, se llama el campo nombres, vamos a ponerle el nombre, posteriormente le vamos a enviar el apellido, apellidos, género, define, no, son masculino. Pasa, no tiene integridad, solo se los hago. A ver, va. Género, edad, ¿cómo le qué? 18. Posteriormente la altura, pongámosle 15, solo por llenar datos. De la altura viene el peso, un peso de 20.
coma, usuario. Al usuario le vamos a poner, ¿qué? Iniciales. Iniciales. Y el password, vamos a ponerle, bueno, usuario, password, y le vamos a poner pruebas. 1, 2, 3, 4. El otro sería el tipo type, y el type sería lo que lleva, no recuerdo. Coach, nombre coach. Y ahí estaríamos. Entonces, esta es nuestra petición que nosotros vamos a enviar hacia nuestro servidor. Esta petición va a llegar a este método, porque es que este método es el que estamos utilizando. New user. Eh, y lo va a ejecutar nuestro modelo. Insert.use, model.export.insertUser. Este insert.user puede ser cualquier nombre, que es el que van a consumir ustedes desde este lado. Va a ser el nombre de su modelo. Ok, posteriormente a ello, veamos. Le damos a enviar. Tipo post, nuestra URL va a ser localhost en el puerto 3000. El método que vamos a consumir, new user, y le damos a enviar. Y nos dice que el status va a ser insertado y nos devolvió que el ID va a ser el número 3. Veamos. ¿Se recuerdan que solo teníamos 2 registros? Y ahí está. Ya tendremos nuestro tercer registro. Entonces, si se dan cuenta, posteriormente ustedes pueden venir y prácticamente esto es un web service. Entonces, pueden hacerlo, agregarlo a su proyecto, ya sea si lo utilizan en Vue, o sea, puede ser consumido por cualquier lenguaje, no importa. Java, .NET, Vue, o sea, cualquier lenguaje. Porque ustedes solamente ya tienen que utilizar posteriormente, implementar un método para consumir eh, un web service de tipo REST. O sea, este es un web service tipo REST. Entonces, ya ustedes vienen, lo consumen en su aplicación, ya se lo mandan a llamar a este método y como entrada le van a enviar este JSON. O sea, este JSON ustedes ya lo van a ir alimentando con lo que ustedes le van a agregar, ¿va? En este caso es un login, lo que era esta tabla. Entonces, pero un login así bien rápido el que hice. No tiene integridad referencial. Eh, esta tabla de prueba, ¿verdad? Todo es un bar chart y no puede ser así, ¿verdad? Pero por lo menos esto es a modo de ejemplo. Entonces, eh, posteriormente, yo aquí tengo más métodos que son todos los que utilizaba en mi aplicación. Hicimos en conjunto con unos compañeros. Solo para comentarles, lo hicimos con Node.js y con Vue. Entonces, como les comentaba, puede ser consumido desde cualquier lado. Entonces, lo que voy a hacer es de que esto que hice ahorita o que tengo actualmente, lo voy a subir a un repositorio y se los voy a enviar para que lo tengan como una referencia. No sé si, no sé si estaría bien así. ¿Alguna pregunta?
Bueno. Si ustedes, creo que anteriormente crearon algún tipo de servidor en la nube. Si ustedes crearon un servidor en la nube, no sé si se recuerdan que en Amazon Web Service les generaba lo que es una URL. Si ustedes lo quieren subir a la nube, lo único que les va a cambiar va a ser esto. Dentro del archivo de configuración, en el DB Connection, ya no lo van a utilizar localhost, sino va a ser la URL del donde, o sea, donde ustedes lo van a llamar. En este caso, si crean un o compran un dominio, pues aquí sería el nombre del dominio. O sea, el host como tal. Crean su base de datos, password y el nombre de la base de datos. Entonces, esto sería lo único que cambiaría. El archivo de configuración. Y de ahí todo lo demás viene siendo casi igual. De igual manera, este mismo comando de no install también se tendría que ejecutar ustedes dentro de su servidor y posteriormente para que pueda ser accedido le tienen que dar el comando este de node espacio index.js dentro de su servidor, porque si solo crean los archivos y posteriormente también en su servidor tienen que instalar npm. Entonces por si ustedes lo quieren utilizar en un servidor remoto, creo yo que en el punto en el que ustedes van, pensaría yo que lo hagan localmente estaría perfecto. Pero si les piden alguna práctica, pues lo pueden hacer en su máquina local. Pues fíjate que, de hecho, este es lo que le está enviando, es un JSON. Este es un JSON. Entonces, ya dentro de tu proyecto, solamente tendrías que crear el método para poder consumir este web service. Ahora, ya solo tendrías que crear la conexión para poder consumir este web service. Y ya tu conexión o toda la lógica que vas a manejar dentro de la base de datos, ya la manejas dentro de Node.js. O sea, si te das cuenta acá, ya estás manejando. Aquí podemos tener un select, un insert, un delete. Puedes tener ya una consulta más personalizada si necesitas hacer algo más, vamos. En este caso es user ID, es lo más básico. Posteriormente aquí en measurement tenemos consultas un poquito más cargadas y posteriormente está otra, no, esta no es, esta versión no es, pero hay otra donde tengo más consultas, pero a modo básico pensaría esto, vamos, pero ahí ya está, vamos, prácticamente ya te ayudé con tu proyecto. Ya solamente es de que vos vengas y crees tus consultas y ya lo consumas desde Python. No sé si tienen alguna duda. Todo claro. Perfecto. Entonces, si todo lo tienen claro, estaríamos hasta este punto. Bien. Entonces, esto sería lo que corresponde a la práctica del día de hoy. Vamos a apagar la cámara. Entonces, ahí estaríamos. Solo permítame un momento. Voy a hacer algo más. Ok. Esto sería la clase de hoy o la práctica de hoy. Y no sé si después a ustedes les pasan el link, pues lo pueden revisar.